Bienvenidos, mi nombre es Germán García Simón y soy el responsable del desarrollo de la sección Información Expreso de Eurocafé, que consiste en un canal de comunicación con los distintos puntos de venta, ustedes, los cafeteros. La razón de este curso es llevarle herramientas para ampliar sus conocimientos y de esta manera mejorar la performance en la máquina de expreso y juntos mejorar la calidad del café en la mesa de nuestros clientes. Vamos a dividir esta capacitación en 3 segmentos. En la primera vamos a abordar los 6 puntos básicos para hacer un buen café. En la segunda vamos a dar una explicación de cómo funciona el sistema de calor y sistema de presión de agua. Y por último vamos a abordar el mantenimiento diario que hay que hacer para prevenir averías. El fiel reflejo de los granos de café en una taza expreso se puede visualizar a través de su crema. Si esta tiene consistencia y es de color avellana, es que el café fue correctamente extraído. Pero para llegar a esto debemos explicar las variables de temperatura y de presión del agua y la importancia que esto tiene en la preparación. La temperatura de la caldera se debe encontrar entre los 95 y 100 grados centígrados. Para la revisión diaria debemos utilizar un termómetro común y corriente. En cuanto a la cantidad de agua en la caldera, esta se mide a través de su tubo de nivel y esta debe tener 3/4 de capacidad. Esto nos va a garantizar la temperatura en el circuito de calor. Los portafiltros siempre deben de estar colocados en los grupos, ya que al no realizar extracciones por varios minutos estos perderán la temperatura. Nosotros recomendamos hacer circular agua por el portafiltro sin remover el café de la extracción anterior. Así logramos equiparar la temperatura y no extraemos en exceso agua caliente del circuito. Una de las variables fundamentales en la extracción del café es el punto de molido. Al extraer café expreso, la caída a la taza debe tener esta intensidad. En caso de ser más rápida, implica que el punto de molido es grueso. Y en caso contrario, el punto de molido se encuentra fino. En la segunda sección explicaremos cómo poner a punto el tipo de molido. Es muy importante equiparar el nivel de café dentro del filtro para que el agua aproveche toda la dosis. Si presionamos mucho el café molido, el agua que lo atravesará tendrá más resistencia y saldrá más lento. En el caso contrario, presionando con baja intensidad, el café saldrá más rápido. Para tener una noción rápida del punto de molido y prensado, se estipula que la extracción de un café debe durar aproximadamente 25 segundos. Para evitar averías, debemos corroborar que al introducir el portafiltro en el grupo no lo debemos hacer de una manera brusca ni tampoco deben de quedar restos de café en sus orejas. La vajilla es una variable muy importante, ya que esta va a determinar la temperatura del café. El parámetro para esto es el tacto, ya que las temperaturas bajas o altas van a influir negativamente en la calidad del pocillo. En Eurocafé consideramos que los tips desarrollados recientemente son de importancia para la preparación del café y el óptimo cuidado de la máquina. En la próxima sección de capacitación vamos a ahondar en detalles del porqué de la importancia de cada tips que seleccionamos. En este segundo segmento vamos a desarrollar el funcionamiento de la máquina. Como primer factor vamos a tomar la importancia del agua y el tratamiento a través de un ablandador. Luego vamos a analizar el sistema de calor y presión de la máquina. Y por último vamos a ver el funcionamiento de un molino y la puesta a punto para hacer un café óptimo. Una taza de café está compuesta aproximadamente por un 98% de agua. Esta variable define a la bebida y es lo que tratamos de estandarizar bajo este curso de capacitación en los métodos de tratamiento de agua. En zonas donde predomine algún sabor en el agua,
la debemos estandarizar bajo el método de filtrado por un carbón activado. Este tiene la función de eliminar las impurezas y componentes que contaminan el agua de red, por ejemplo, el cloro. De esta forma conseguimos agua más apta y con mejores características para la elaboración de un café expreso. En la composición del agua se encuentran minerales que ante cambio de temperatura decantan y se incrustan en las paredes de la caldera, calderín y caños, produciendo lo que comúnmente se denomina sarro. Vamos a ver cómo se adhiere el sarro en un calderín. Esto lo que hace es dificultar el paso de temperatura del agua de la caldera al agua del calderín, que esta es la que se usa en el café. Esta avería es la más costosa, ya que se debe desarmar por íntegro la máquina. En el tercer segmento vamos a explicar cómo evitarlo. El clásico café expreso se genera a partir de la combinación de la presión y de la temperatura. Para esto vamos a tener el circuito de calor y el circuito de presión. El café se denomina expreso debido a que el agua atraviesa la dosis a 9 kg de presión. Esta presión la generan los instrumentos generadores de presión, que son la bomba constante y el equipo compresor. El equipo compresor trabaja con una presión de agua variable, que es la que se extrae de la red, y a través de un pulmón inflable comprime el agua generando la presión. Esta utiliza un presostato que enciende el equipo cuando la presión es baja, aproximadamente 6 kilos, y se detiene cuando dentro del equipo la presión es alta, aproximadamente 11 kilos. A medida que se extrae agua del compresor, la presión disminuye y el equipo comienza nuevamente a presionar el agua. La bomba, por el contrario, trabaja con una presión constante. Cada vez que se activa una botonera o la carga automática, se enciende. La ventaja es que trabaja con más precisión, pero su desventaja radica en que es muy sensible al trabajar sin agua en la red, ya que se lubrica con la misma y un instante activada en seco puede generar la avería. Para evitar averías en ambos generadores de presión, debemos controlar que estén abastecidos siempre con agua de red. Como lo dijimos anteriormente, ahora vamos a hablar sobre el circuito de calor. Para ello, vamos a analizar cómo funciona la caldera. El agua fría que proviene de la bomba se bifurca por dos canales. Para cargar la caldera, donde calienta el agua del té y el vapor, y por otro lado, la del calderín, que es el espacio donde el agua alcanza los 90 grados de temperatura para luego atravesar el café molido y realizar el expreso. La caldera puede ser alimentada a gas o con una resistencia eléctrica. En ambos casos trabaja con máximos y mínimos. Cuando el circuito pierde temperatura, se activa automáticamente el máximo para llevarlo a su temperatura óptima. El reloj de la caldera indica la presión que realiza el vapor dentro de la misma, pero a la vez intenta reflejar la temperatura que alcanza la máquina. Dependiendo del tipo de máquina y condiciones en las que se encuentre, la temperatura óptima se encuentra entre 1 kg y 1,5 kg de presión. Esto se debe que a efecto de baño María, el agua pasa por el calderín, toma temperatura y hace el café. Y si el nivel de la caldera es muy bajo, no va a transferir temperatura y saldrá frío. Si el nivel es alto, no va a haber presión para vaporizar la leche. Ahora sí, para concluir, vamos a analizar detenidamente cómo el agua pasa por el circuito de presión, el circuito de calor y termina en la taza. El agua ingresa con la presión de red por la bomba y egresa a 9 kilos de presión. Luego ingresa al calderín, en el calderín lo convierte a 90 grados y sale, y por último termina en el grupo en la extracción, pasando por la dosis del café. Esa gota que está saliendo del grupo está haciendo todo el proceso en este momento. Hay ciertas prácticas que están inculcadas en los cafeteros que muchas veces no son correctas. Una de ellas es sacar agua del grupo antes de hacer un café. Esto es correcto hacerlo si han pasado más de 2 minutos sin extraer agua, ya que dentro del calderín el vapor se comprime y al primer contacto puede quemar el café. Pero en el caso de una demanda constante es recomendable no hacerlo, ya que todo ingreso de agua de los grupos implica un ingreso de agua fría en el calderín y esto
baja temperatura del circuito, lo cual, como hemos visto en otros casos, termina con un café frío y con una crema clara. La caldera y el calderín trabajan de forma independiente. Uno provee el agua del té y vapor, mientras que el segundo el agua que se extrae de los grupos para realizar el café expreso. Habiendo entendido esto, debido a experiencias con nuestros clientes, entendemos que jamás podremos vaciar la caldera a través del desagote de los grupos. Con esto solo provocaremos circulación de agua por los calderines. Ya abordamos todo al respecto de la máquina expreso. Ahora vamos a hablar sobre un elemento determinante que es externo a la máquina. Este es el molino. El mismo está compuesto de 3 partes. La tolva, en donde se almacena el café en grano, el cuerpo, en donde almacena el motor y el capacitor, y por último el vaso dosificador, en donde almacena el café molido. El molino trabaja con 2 discos, uno superior y otro inferior. La cercanía de estos genera la molienda de los granos. El inferior es impulsado por el motor y es el que provoca, por su velocidad de giro, el molido. El disco superior no tiene movimiento, cumple la función de regular el punto de molido del grano de café. Esto se puede regular de manera manual a través de la parte superior del molino, la cual, si es girada hacia la izquierda, acercará los discos, molienda más fina, y hacia su derecha los alejará, molienda más gruesa. La correcta utilización y puesta a punto del molino no solo generará una correcta extracción, sino que, ajustando la dosificación, generará regularidad entre las distintas tazas erogadas, debido a que cada dosis tendrá la misma cantidad de gramos. Otra de las ventajas que ofrece su correcto funcionamiento es que, al estandarizar las cantidades por dosis, se puede tener un control más preciso de los cafés servidos. No se derrocha el café molido y, sin darnos cuenta, nos genera un ahorro económico importante. El punto de molido se debe adaptar al grado de tostación de los granos. Cada mezcla de grano tiene su óptimo punto de molido. En caso de ser más rápida, se debe ajustar el punto de molino en dirección de las agujas del reloj, o sea, de derecha a izquierda. En caso contrario, de que la caída sea muy lenta, se realiza el proceso inverso. Se desajusta el molino de izquierda a derecha. Un secreto para encontrar el punto de molido ideal, de manera sencilla, es vaciar la tolva e ir ajustando el molino de derecha a izquierda hasta que percibamos el sonido de las muelas. De ahí desajustar 2 puntos de manera inversa y de este modo encontramos el punto óptimo para nuestro café. Otro aspecto a tener en cuenta es que en días de gran humedad el café molido ofrece más resistencia al paso de agua que en días secos. Por eso también es importante comprobar diariamente el punto de molido. Ahora sí, llegamos a lo nuestro, hacer un café expreso. Ya explicamos la parte técnica, ahora vamos a explicar cómo el agua se fusiona con el café molido y generamos una bebida cremosa y sabrosa. Si bien lo hacemos todos los días, vamos a entender bien cómo se hace el café expreso. Para esto vamos a entender el proceso de que es la resistencia que propone el café al paso de agua. Esto dará el tiempo de caída y para lo cual vamos a explicar lo siguiente. El factor más importante es el punto de molido. Cuando el café está molido grueso, el agua encuentra menos resistencia. Por lo tanto, tiene una extracción rápida, desarrollando escasa crema que se diluirá en poco tiempo, lo que dará como resultado una bebida suave. En el caso del molido fino, el agua encuentra mucha resistencia. La caída es muy lenta, desarrolla una crema muy espesa de un marcado color avellana que se contrapone con una crema clara por el agotamiento de la dosis y genera una bebida amarga. El punto de molido óptimo es aquel que tiene este tipo de caída, desarrollando una crema consistente y uniforme de color avellana y una bebida agradable al paladar. Entre el filtro de una dosis, 8 gramos aproximadamente, y el doble, 16 gramos aproximadamente,
existe una diferencia en la extracción, ya que a mayor cantidad de café, mayor será la resistencia del agua. Para compensar estas diferencias, existen dos modalidades. Una de ellas es el prensado. Esto lo vamos a hacer con el vaso dosificador. Dosificamos una dosis, acomodamos, prensamos. A mayor presión, mayor resistencia al paso de agua. La otra modalidad es el mojado. Para esto vamos a presionar la botonera unas cuantas veces sin dejar salir agua del portafiltro. Lo que vamos a hacer es humectar la dosis o ponerle mayor resistencia al paso de agua. De toda la parte mecánica, hay una con la que trabajamos todo el día. Esta es el portafiltro y el grupo. Para cuidarlos, vamos a tener que limpiar las orejas antes de ponerlo en el grupo y también tratarlo con cuidado, ya que los golpes no aportan ni sabor ni crema. Esto va a reducir la cantidad de averías en la goma bajo grupo y va a extender la vida útil del portafiltro de grupo. Por último, vamos a abordar el tema de la temperatura, que es tan importante como el punto de molido. Para esto, vamos a destacar que no se puede perder temperatura en ninguno de los elementos que toque agua, ya que esa pérdida va a influir negativamente en la taza de café. Ahora vamos a dar unas recomendaciones para cerrar este segmento. Las recomendaciones para no perder temperatura en los elementos son: siempre tener los portafiltros en los grupos porque de esta manera reciben temperatura de la máquina. En caso de no realizar extracciones por un tiempo prolongado y constatar que al tocar los picos del portafiltro no se encuentren calientes, se debe hacer circular agua por el portafiltro. Es mejor hacer esta tarea con la borra de la dosis anterior porque de esta manera se evita la erogación de gran cantidad de agua que puede disminuir la temperatura del circuito de calor y luego enfriar el café. La vajilla es el destino final del espresso. Si al tacto la encontramos fría, al entrar en contacto con el café lo enfriará y modificará su sabor. En caso de que esté excesivamente caliente y no pueda ser soportable al tacto, quemará la bebida. La vajilla debe sentirse caliente pero soportable al tacto. Ese es el equilibrio. La vajilla debe estar siempre en la parte superior de la máquina. En caso de que concentre mucha temperatura, colocarla boca arriba para no acumular calor en su interior. Si hace falta temperatura, colocarlas boca abajo. Y en caso de necesitar más temperatura, las tapamos con una tela. Este es el último segmento del curso de capacitación, la limpieza, en el cual vamos a abordar la limpieza diaria, quincenal y mensual para el buen mantenimiento de la máquina express. Si nuestra máquina tiene una bomba de presión constante, para limpiar las lluvias vamos a usar el retrolavado. Para esto vamos a colocar un filtro ciego en el portafiltro, lo vamos a colocar como si haríamos un café y prendemos la botonera y esto genera una circulación de agua en el grupo que limpia la lluvia y cuando va a finalizar va a salir el resto de la basura por ahí. Un mantenimiento que tenemos que hacer todos los días es que al finalizar el turno tenemos que limpiar los portafiltros y los filtros. A lo que me refiero, que no se encuentre sucio ni el filtro ni el portafiltro, porque esto va a provocar gustos indeseables en la bebida. Esto lo vamos a limpiar sin ningún químico, ya que puede contaminar el café. Vamos a hacerlo con una esponja de acero inoxidable y con agua caliente. Mantener constantemente limpios los tubos del vapor. Para ello, es importante que al calentar la leche y retirar la jarra, debemos abrir nuevamente la llave del vapor para expulsar la leche acumulada dentro del circuito. Además, es importante, con algún trapo húmedo, hacer limpiezas constantes. Mensualmente, también hay que controlar los terminales y limpiarlos, introduciendo en los agujeros de salida una pequeña aguja. Es importante mantener la bandeja siempre limpia. Para ello, no se debe jamás desechar la borra de café ni desperdicios en el desagüe de la máquina. Se limpia diariamente retirándola y sacando todos los restos que queden en el lugar. Para completar el proceso, se debe hacer circular agua caliente por el desagüe para eliminar cualquier resto de café que pudiera haber quedado a lo largo del día. Si por algún motivo el desagote se tapa,
se debe proceder moviendo la manguera ubicada debajo de la bandeja hasta evacuar completamente el agua acumulada. Si el agua se estanca nuevamente, procede a cambiar la inclinación del desagüe para corregir este inconveniente. Es muy importante tener la máquina limpia. Para esto, lo que hay que realizar es una limpieza con agua caliente, con un trapo, y limpiar todas las partes que se pueden ensuciar a lo largo del día. Un mantenimiento semanal que tenemos que hacer es la limpieza de las lluvias, ya que si estas están sucias, va a producir una bebida suave y amarga. Y el efecto que vamos a ver es que la máquina está perdiendo presión. La caída del agua en las lluvias debe ser uniforme, de manera que genere un remolino en los portafiltros y pueda humedecer todo el café cargado. El mantenimiento de las lluvias consiste en retirarlas y, al igual que hicimos con el portafiltro, debemos limpiar el sector y limpiar cualquier resto de café. Aunque parezca un detalle sin importancia, la limpieza de la tolva y del vaso dosificador del molino son importantes, debido a que el café va liberando un aceite y este, con el paso del tiempo, oxida al café que ingresa al molino. Lo recomendado es limpiar cada 15 días con un trapo húmedo las partes de contacto con el grano de café, sin utilizar detergentes o productos químicos que puedan llegar a contaminar el sabor. También es aconsejable utilizar siempre un pincel para limpiar los restos de café que quedan en las distintas partes del dosificador. Para evitar la queja de los clientes sobre el sabor del té, lo que debemos realizar es un mantenimiento quincenal. Esto se realiza vaciando el agua de la caldera, por acá, por el vástago de agua. Para ello debemos apagar toda la parte eléctrica y además la llama del gas. Como abordamos en el segundo segmento, el uso del ablandador es fundamental para el cuidado de una máquina de café y la mejora de la taza expreso. Es común ir a las cafeterías y probar un café salado y hasta ácido, y esto se debe a que no han hecho un buen mantenimiento del ablandador. Para dicho mantenimiento, lo que tenemos que realizar es que la resina se regenere con la sal. Esto es, en el ablandador la resina está en su cuerpo, y nosotros lo que vamos a hacer es abrir la tapa, ingresar la sal y hacer circular agua al desagüe. Para explicarlo de una manera detallada, los pasos son: apagar el instrumento generador de presión y máquina expreso, cerrar el ingreso y egreso del agua del ablandador, abrir perilla del desagüe del ablandador para así extraer toda el agua que se encuentra en este. Luego, diluir 2 kilos de sal gruesa en un balde de 20 litros de agua e introducirlo en el ablandador por su tapa superior. El agua con sal que ingresa y reactiva la resina se evacúa por el desagüe del ablandador. Al concluir la reactivación de la resina, se cierran las tapas del ablandador y para retirar los residuos de agua salada se abre el ingreso del agua corriente. En el momento de que el agua que eroga el ablandador perdió su sabor salado, se cierra la canilla del desagüe y se abre la canilla que alimenta la máquina expreso. Llegamos al final. Espero haber hecho bien la tarea y que la capacitación les sirva. Desde Eurocafé le mandamos saludos. Hasta la próxima.